Las primeras heladas del otoño cubrieron la tierra con una fina capa blanca, como si un velo transparente se hubiera extendido sobre el suelo. Ayer mismo, las calles de la ciudad provincial brillaban con hojas húmedas de color amarillo terroso, esparcidas por la lluvia, pero ahora crujían bajo los pies, como frágiles fragmentos de un verano desaparecido hace mucho tiempo. En las afueras, un edificio de 9 pisos, gris y desgastado, con balcones desconchados, parecía aún más sombrío esa mañana de octubre. Solo desde el tercer piso, en uno de los apartamentos, se oía un martilleo ahogado. Alguien nuevo se estaba mudando. Se trataba de Víctor Anatolievich Solovyov, un hombre de 45 años que, tras perder a su esposa 3 años antes, decidió empezar de cero. El entierro había sido silencioso, sin lágrimas dramáticas, como lo habían sido sus vidas, pacíficas, discretas, marcadas por una tranquila dignidad. La casa donde vivieron durante 15 años fue vendida, demasiados recuerdos, demasiadas habitaciones vacías. Ahora era un apartamento modesto en un edificio antiguo, con las paredes desconchadas y muebles mínimos, pero al menos era tuyo. Y los vecinos, desconocidos, no lo miraban con lástima en los ojos ni suspiraban profundamente cuando pasaban junto a él por los pasillos. Ahí está, murmuró Víctor, arreglando el último estante en el pasillo. En algún momento hay que seguir adelante. Su voz resonó débilmente en el apartamento casi vacío. Solo había traído lo esencial: un sofá viejo, un escritorio, un armario para ropa y libros y sus herramientas de carpintero. El resto lo había donado o dejado atrás, como si descartara no solo objetos, sino una vida entera. Su hija Svetlana había insistido en que viniera a vivir con ella, pero ¿cómo puedes ir a casa de una mujer joven? Ella está empezando su propia vida. Fue entonces cuando llamaron a la puerta, con una timidez casi imperceptible. Víctor dejó el martillo, se limpió el aserrín de las manos y preguntó: ¿Quién es? Desde el otro lado, una voz femenina respondió: soy tu vecina, del apartamento 35. Perdón por molestarte. Al abrirla se encontró con una mujer delgada, de unos 40 años, de ojos grises cansados y sonrisa discreta. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple y llevaba un suéter de punto desgastado sobre sus hombros. Hola, soy Elizaveta Sergeyevna Lebedeva. Ella vaciló como si no estuviera acostumbrada a presentarse. Vivo aquí con mi marido, en el apartamento de al lado. Solo vine a presentarme y ver si necesitas ayuda con la mudanza. Víctor Anatolievich Solovyov respondió extendiendo la mano. El apretón fue rápido, casi fugaz, como si estuviera sorprendida por su propia audacia. ¿Te mudaste solo?, preguntó y pronto se arrepintió. Lo siento, no es asunto mío. Solo confirmó asintiendo. Mi hija vive en la ciudad, pero tiene su propio apartamento. Y yo soy viudo. La palabra salió seca, como una venda arrancada de golpe, para evitar un dolor prolongado. Lo siento, dijo con genuina compasión en sus ojos. No te preocupes, sonrió. Han pasado 3 años. El incómodo silencio fue interrumpido por el sonido de una llave que giraba con dificultad en la cerradura del apartamento vecino. Isabel se estremeció. Ah, mi esposo está aquí. Necesito irme. Fue un placer conocerte. Se apresuró hacia la puerta, pero la llave pareció atascarse. La puerta no se movía. Tiró del pomo cada vez más nerviosa. ¿Pero qué está pasando?, refunfuñó. Esa maldita cerradura otra vez. Oleg, ¿estás ahí? Desde el interior se escuchó un gruñido incomprensible, pero nadie se movió para abrirla. Víctor se acercó en silencio, sacó un destornillador fino del bolsillo de su chaqueta y señaló la cerradura. Permítame. Elizabeta dio un paso atrás y observó cómo sus ágiles dedos manipulaban el mecanismo. Unos pocos movimientos precisos y la cerradura cedió. Muchas gracias. No me esperaba eso, dijo sinceramente agradecida. La puerta se abrió de repente, revelando a un hombre robusto, de rostro cuadrado y expresión severa. Un fuerte olor a alcohol se extendió por el pasillo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz ronca, apenas conteniendo su irritación. Oleg, este es nuestro nuevo vecino, Víctor Anatolievich, se apresuró a explicar Elizaveta. Él arregló la cerradura para mí. Ah, fue todo lo que dijo Oleg, examinando al recién llegado con mirada calculadora. Bueno, entonces está bien.
Saludó con un gesto descuidado y se volvió hacia su esposa. ¿Qué estabas haciendo ahí afuera? Tengo hambre como un lobo y tú estás deambulando. Yo solo comenzó, pero él la interrumpió. No importa, entra rápido. Luego, dirigiéndose a Víctor en un tono más informal, casi amistoso, le preguntó: ¿Estás aquí para quedarte aquí? Tengo la intención de hacerlo, respondió Víctor, comedido. Compré el apartamento. Oleg asintió y le dirigió otra mirada evaluadora. Bueno, entonces somos vecinos. Si necesitan algo, pueden llamarme. Trabajo en el ayuntamiento, en el área de mantenimiento. Arreglo cualquier cosa de plomería. Me río suavemente. Claro, para una cerveza. Gracias, mantendré el contacto, dijo Víctor. Y tú también si necesitas ayuda. Soy carpintero. Bien. Oleg hizo un gesto con la mano y cerró la puerta sin más ceremonias. Al anochecer, Víctor terminó de organizar lo esencial: arreglar los muebles, ordenar las herramientas, colgar el único cuadro que había traído consigo, un paisaje otoñal hecho por su esposa años atrás. En la pequeña cocina había espacio para una mesa, 2 sillas y un viejo aparador. Todo sencillo pero ordenado. Puso la tetera a hervir y encendió el tocadiscos. Sus discos de vinilo eran su único lujo, una pasión que había cultivado durante décadas. Bach, con su clave bien temperado, siempre le ayudó a organizar sus pensamientos, a recuperar la calma interior. La música empezó a sonar suavemente, llenando el vacío del apartamento con un nuevo significado. Víctor cerró los ojos, sintiendo que el cansancio del cambio se disipaba lentamente. Una nueva vida, un nuevo lugar, quién sabe, nuevas posibilidades. Al otro lado de la pared, algo cayó con estrépito, seguido de voces ahogadas: un hombre enojado, otra mujer tratando de calmarse. Víctor bajó un poco el volumen, no queriendo generar un conflicto. Mientras tanto, en el apartamento vecino, Elizabeth removía el caldo en la estufa. La música que salía de allí llegaba suave pero clara, compleja, pura, casi sublime. No era una gran conocedora de la música clásica, pero esos sonidos resonaban en su interior, como si abrieran una puerta a un mundo que había olvidado hacía mucho tiempo. Esta basura otra vez, refunfuñó Oleg, tumbado en el sofá con un periódico. Oye, Lizoka, ve allí y pídele que baje el volumen. Aquí hay una filarmónica. Lo puso bajo, respondió ella en voz baja. Y la música es hermosa. ¿Qué entiendes de esto? Resopló el marido. ¿Dónde está Max? En clase extra. Se está preparando para la Olimpiada de Química. Al menos mi hijo tiene cerebro, comentó Oleg, pasando la página con aire de superioridad. No terminó la frase, pero Elizabeth ya sabía lo que se avecinaba, no como tú. Lo había oído tantas veces que ya no le dolía. 18 años de matrimonio habían desgastado los límites y embotado las emociones. Un día se amaron, o al menos eso creía ella. Era fuerte, seguro, lleno de promesas. Ella, una joven recién graduada en bibliotecología, es una soñadora, alimentada por novelas sobre grandes pasiones. La realidad, sin embargo, resultó ser mucho más prosaica. Con el tiempo, la pasión se desvaneció, la ternura desapareció e incluso la simple atención se volvió rara. Ahora, entre ellos solo quedaban la costumbre y su hijo común. Elizabeth apoyó la frente contra la pared. La música sonaba tan cercana, como una invitación a otro universo, un lugar donde todavía había espacio para la belleza y el equilibrio. Tonterías, se reprendió a sí mismo. A mi edad no se sueña con estas cosas. La familia es lo primero, el resto es una ilusión. La puerta llamó. Max llegó con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes. Mamá, logré resolver un problema que nadie en la clase pudo. La maestra dijo que tengo lo necesario para ingresar a la escuela de medicina. Por supuesto que lo lograrás, hijo, sonrió Elizabeth. Y como celebrando ese pequeño triunfo, la música al otro lado de la pared subió de volumen, envuelta en una dulce armonía. Entra, Max, entra. La voz de Valentina resonó en el pasillo. La señora Valentina Morozova, una vecina de abajo, abrió la puerta con una sonrisa de bienvenida cuando vio a Víctor. Perdón por molestarte, pero mi puerta está tan floja que parece que está a punto de caerse de sus bisagras en cualquier momento. Víctor examinó las viejas y oxidadas bisagras. Hay que cambiarlos, Valentina Ivanovna,
pero por ahora los apretaré para que no crujen más. La anciana asintió con aprobación, observando sus movimientos. Veo que eres un maestro, Víctor Anatolievich. Nuestro Olesa solo sabe trabajar con la lengua, prometió arreglarlo hace un mes, pero nunca encuentra el tiempo. Y la pobre Elizabeta ni siquiera se queja, simplemente lo aguanta todo. ¿Cuánto tiempo han vivido aquí?, preguntó Víctor, ajustando la última bisagra. Hace unos 15 años. Se mudaron tan pronto como se casaron. Elizabeta trabaja en la biblioteca, gana poco, pero vive entre libros. ¿Y Oleg? Ella hizo un gesto desdeñoso. Fontanero. Tiene manos de oro, pero esas manos rara vez llegan a su familia. Vive en garajes o detrás de sus pevnu frascos en jerga. Su hijo es oro puro, inteligente, educado, se parece a su madre. Víctor trabajó en silencio, pero escuchó cada palabra. La vida de los vecinos no era su problema, pero los ojos cansados de Elizabeta Sergeyevna habían quedado grabados en su memoria. Listo. Cerró y abrió la puerta un par de veces. Ahora ya no chirría. Gracias, querida. Valentía Ivanovna sonrió. Ven un día de estos a tomar el té. Te haré pasteles. Definitivamente pasaré, sonrió Víctor. Al subir las escaleras de su apartamento, escuchó a su vecino comentarle a otro residente: aquí se mudó un buen hombre. Lástima que ya sea demasiado tarde para mí, y se rió suavemente. Pero para alguien, quién sabe, podría ser el momento adecuado. Víctor estaba en el balcón, contemplando las luces de la ciudad. El primer día en la nueva dirección estaba llegando a su fin. Las hojas de los árboles de abajo brillaban plateadas por la escarcha. El pronóstico anunciaba la primera helada real al día siguiente. Desde la ventana contigua le llegó una voz suave y melódica. Elizabeta Sergeyevna estaba leyendo algo en voz alta. Víctor, sin querer, prestó atención. No me arrepiento, no llamo, no lloro. Todo pasará como el humo de los manzanos blancos. Esenin. Tu poeta favorito. Una extraña coincidencia. En ese momento Isabel salió al balcón vecino, envuelta en un gastado chal de plumas. Cuando Víctor se dio cuenta, se sonrojó. Lo siento, no sabía que estabas aquí. Buena elección, sonrió. Esenin. ¿Te gusta la poesía? Su voz sonó sorprendida. Igual que tú, aparentemente, señaló el libro en sus manos. Es mi refugio, confesó en voz baja. Cuando la vida se pone pesada, los versos me ayudan. Sus miradas se encontraron por un instante y algo indeterminado pasó entre ellos, como un vago presentimiento, una sombra de posibilidad. Víctor fue el primero en apartar la mirada. Es tarde. Buenas noches, Elizabeta Sergeyevna. Buenas noches. Y gracias por la puerta. Dudó, buscando palabras. Hace mucho tiempo que nadie me ayuda así, sin cobrar. Ella volvió a entrar, dejándolo extrañamente incómodo. Víctor permaneció inmóvil, observando las estrellas que aparecían a través de la niebla urbana. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó de repente con una opresión en el pecho. Pero no hubo respuesta. Solo el viento frío de octubre acariciaba su rostro, trayendo el olor a hojas marchitas y la promesa de un largo invierno. Noviembre cayó sobre la ciudad con una humedad cortante y una lluvia helada. Los árboles, desnudos y vulnerables, alzaban sus ramas como brazos suplicantes, mientras el cielo parecía haber descendido tan bajo que rozaba los tejados de los edificios de 9 pisos. En uno de esos días grises, la calefacción del apartamento de los Lebedev fue cortada por tercera vez en una semana. Oleg, ¿no podrías llamar al administrador? Después de todo, ¿tú trabajas allí?, preguntó Elizabeta, envuelta en un chal viejo, tratando de mantenerse abrigada. Ya llamé, refunfuñó su marido, levantándose del sofá. Están cambiando las tuberías del sótano. Mañana volverán a llamar. Pero ahora voy a ver a Petrovich. Prometió conseguirme algunas piezas para el coche. Pero hace frío, objetó Elizabeta en voz baja. Maxim vuelve tarde de las clases extra y se va a congelar. Ponte más abrigos, dijo Oleg, poniéndose la chaqueta. También tengo frío en el trabajo, pero no me quejo como un niño. La puerta se cerró con fuerza. Elizabeta juntó sus manos alrededor de su taza de té caliente, su única fuente de calor en aquellas habitaciones heladas.
Afuera, una fina lluvia desdibujaba los contornos del mundo, convirtiéndolo todo en una acuarela descolorida. Un golpe inesperado en la puerta la hizo estremecerse. En el umbral, Víctor sostenía algo voluminoso. Buenas tardes, Elizaveta Sergeyevna. Escuché que la calefacción volvió a fallar. Le entregó un pequeño calentador eléctrico. Toma, guárdalo. Tengo dos, puedo compartirlos. ¿O no, cómo puedo aceptarlo? Se sintió avergonzada, pero sus manos, casi sin querer, alcanzaron el dispositivo. Tómalo, insistió Víctor, sonriendo. Aún te vas a resfriar y tu hijo llega a casa necesitando calor. La ayudó a cargar e instalar el calentador, explicándole cómo ajustar la temperatura. ¿Quieres un poco de té?, ofreció Elizaveta, sorprendida por su propia audacia. Tengo mermelada de grosella casera. Con mucho gusto, aceptó Víctor. Un día como hoy amerita algo caluroso. Sentado en la pequeña cocina, el espacio pronto se llenó de una comodidad que no solo provenía del té, sino de la conversación tranquila y sin prisas. Elizaveta se dio cuenta, casi con asombro, de que hacía mucho tiempo que no sentía un placer tan sencillo y sereno en la conversación. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en la biblioteca?, preguntó Víctor, mirando los estantes de libros en la esquina de la cocina. Casi 15 años desde que me gradué, sonrió Elizaveta. Es una biblioteca pequeña, de barrio, pero tenemos una buena colección de clásicos. Pero los lectores son cada vez más escasos. Los jóvenes prefieren Internet. Mi esposa también era bibliotecaria, dijo Víctor de repente. Su mirada se perdió más allá de la ventana, a través de la cortina de lluvia. Anna Vladimirovna. Trabajó en la biblioteca infantil de la ciudad. Elizaveta se quedó helada, temiendo romper ese momento de confesión. A ella le encantaban los libros como a ti, continuó en voz baja. Dijo que entre líneas vive el alma del autor, y que para escucharlo hay que leerlo no con los ojos, sino con el corazón. ¡Qué cosa tan hermosa!, susurró Elizaveta. Muy preciso. Ha estado fuera durante 3 años. La voz de Víctor tembló, pero se mantuvo firme. Leucemia. En 6 meses lo quemó todo. Nuestra hija Svetlana aún no se ha recuperado, aunque finge estar fuerte. ¿Y estuvieron juntos por mucho tiempo?, preguntó Elizaveta con cautela. 27 años, corrigió Víctor, sonriendo con nostalgia. Nos conocimos en la escuela técnica. Yo estudié carpintería, ella estudió bibliotecología. Nuestras habitaciones estaban una al lado de la otra. Yo hacía estanterías para sus libros, ella me leía poemas. Así es como nuestras almas se entrelazaron. Nunca imaginé que tendría que vivir sin ella. Asterisco. Elizaveta, sin pensarlo, le tocó la mano. Lo siento, no quise reabrir las heridas. No, está bien. Se cubrió los dedos con la palma ancha y cálida, marcada por callos de herramienta. A veces es bueno hablar del pasado, para que no se convierta en una pesada piedra en el pecho. Sus manos se encontraron por solo un instante, pero Elizaveta sintió un calor extenderse por todo su cuerpo, un calor que le había sido negado durante tanto tiempo. La semana siguiente en la biblioteca, Elizaveta compartió su idea con inusual entusiasmo: vamos a formar un club de lectura. Nos reuniremos una vez por semana para discutir libros. Y podemos hacer noches temáticas: poesía de la Edad de Plata, clásicos del siglo XIX, prosa contemporánea. ¿Dónde, Lizochka?, se preguntaba Nina Petrovna, colega y amiga. Ya no tenemos espacio y todavía quieres un club. Elizaveta vaciló. Pensé en liberar un rincón de la sala de lectura, transformarlo en una especie de salón literario. Y una luz amarillenta brillaba, señal de que Víctor todavía estaba despierto. Elizaveta apretó los puños, intentando contener su emoción. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil? La pregunta resonó en su mente mientras el olor a alcohol mezclado con el perfume barato de Oleg llenaba la cocina. A la mañana siguiente el ambiente en casa estaba pesado como el plomo. Maxim se fue temprano al colegio sin siquiera mirar a su padre, y Oleg, con resaca y de mal humor, murmuró algo sobre mujeres que no conocen su lugar, antes de cerrar la puerta. Elizaveta suspiró profundamente, se ajustó el pañuelo y se dirigió a la biblioteca con un nudo en el estómago. Necesitaba ese espacio más que nunca. Al entrar, encontró a Víctor ya trabajando en la esquina de la sala de lectura.
Estaba lijando suavemente los bordes de una pequeña mesa de madera y el olor fresco del aserrín se mezclaba con el aroma antiguo de los libros. Al verla sonrió con un discreto gesto de la cabeza. Buenos días, Elisaveta Sergeyevna. Traje algunos estantes más. Creo que encajarán perfectamente ahí, cerca de la ventana. Se acercó y pasó los dedos por la madera pulida. Víctor Anatolievich, esto es demasiado. No sé cómo agradecerte. No es necesario, respondió, secándose las manos en el delantal. Me gusta trabajar con las manos. Y aquí, entre los libros y las personas que los aman, parece que el tiempo cobra otro significado. Lizaveta sintió que se le encogía el corazón. ¿Cómo puede un hombre tan sencillo ser tan profundo? Quería decir algo, pero la llegada de Nina Petrovna interrumpió el momento. Lizochka, gritó el colega, jadeando. El nuevo director quiere verte. Ahora mismo. ¿Qué? ¿Por qué? Nina bajó la voz y lanzó una mirada sospechosa hacia Víctor. No tengo idea, pero llegó temprano, tomó muchas notas y ahora pregunta por ti. Mejor prepárate. Lizaveta intercambió una rápida mirada con Víctor, quien solo asintió alentadoramente. Respiró hondo y se dirigió al despacho del director, tocando suavemente la puerta. Adelante, dijo la voz profunda de Gennady Vladimirovich. Estaba sentado detrás de un escritorio impecable, con los dedos entrelazados sobre un cuaderno de cuero. Al verla, se puso de pie con una sonrisa que parecía calculada. Elisaveta Sergeevna, qué placer. Por favor, siéntate. Ella obedeció manteniendo la espalda recta. Había algo en esos ojos grises que la hacía sentir incómoda. Me gustaría discutir algunos cambios, comenzó hojeando papeles. Noté que nuestra colección de literatura extranjera está desactualizada. Y su club de lectura hizo una pausa, como sopesando sus palabras, es una iniciativa encomiable, pero necesitamos algo más estructurado. Quizás un proyecto con financiación externa. ¿No lo crees? Lizaveta sintió que se le humedecían las palmas de las manos. Nosotros todavía nos estamos organizando. Es un espacio informal, para los vecinos del barrio. Precisamente, interrumpió, inclinándose hacia adelante. Lo informal no atrae financiación. Y el dinero, querida, es lo que mantiene las puertas abiertas. Su tono era amistoso, pero las palabras sonaron como una orden. Quiero que prepares una propuesta para el viernes. Algo ambicioso. Ella tragó con fuerza. Por supuesto. Haré lo mejor que pueda. Excelente. Gennady sonrió, recostándose en la silla. Y el Erge añadió cuando ella ya se estaba levantando, si necesitas ayuda, mi puerta está siempre abierta. Especialmente para empleados tan dedicados como usted. Lizaveta salió de la habitación con las piernas temblorosas. ¿Qué fue eso? La sensación de ser observado, evaluado, pesado como una espada. Mientras pasaba por el pasillo, vio a Víctor ordenando los libros en los estantes nuevos. Su rostro, siempre sereno, era como un faro en la tormenta. ¿Todo está bien?, preguntó al notar su expresión. Ella sacudió la cabeza, sin confiar en su propia voz. Víctor no insistió. Simplemente le entregó un libro encuadernado en cuero desgastado. Pensé que te gustaría. La poesía de Akhmatova. Mi hija lo dejó aquí el otro día. Lizaveta sostuvo el volumen como si fuera un talismán. Las palabras de Anna Akhmatova, no soy yo quien vive, es otra persona la que sufre en mi lugar, parecían escritas para ese momento exacto. Gracias, susurró. Víctor solo sonrió como si entendiera todo sin necesitar explicaciones. Y por primera vez ese día, Lizaveta sintió que, tal vez, no estaba sola. La luz de la lámpara parpadeaba en la penumbra de la habitación. Víctor permaneció junto a la ventana, como si esperara a alguien. Al ver a Lizaveta, levantó la mano a modo de saludo, pero, al notar su estado abatido, frunció el ceño con genuina preocupación. 5 minutos después, un suave golpe en la puerta. Ella la abrió. Allí estaba Víctor, sosteniendo un libro en sus manos. Perdón por molestarte, dijo con voz suficiente para que Oleg lo oyera desde el sofá. Vine a devolverte el libro que me prestaste. Oleg les dirigió una mirada indiferente y volvió a hundirse en el televisor.
Lizabeta tomó el volumen con manos temblorosas. Entre sus páginas Víctor había colocado discretamente un pañuelo impecable, alisado con una plancha, que exudaba un suave aroma a lavanda. Las lágrimas eliminan el dolor, susurró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. Pero no dejes que te borre la sonrisa. Él es precioso. ¿Para muchos? Se fue sin decir más, dejándola con el libro presionado contra su pecho, mientras una ola de calor se extendía en su interior, como un débil faro en medio del frío que la rodeaba. Diciembre se había apoderado de la ciudad, cubriéndola con un manto blanco inmaculado. La primera nevada real había caído por sorpresa durante la noche, mientras todos dormían. Al amanecer, los vecinos se agolparon en las ventanas, asombrados. El mundo parecía renacer, más limpio, más claro, como si las páginas del tiempo hubieran pasado de una vez. Lizabeta permaneció inmóvil junto al cristal, hipnotizada por el paisaje de cuento de hadas. Las ramas de los árboles adornadas con gorros de nieve parecían delicados encajes. El conserje barría las aceras, dejando surcos oscuros en la alfombra blanca. En el aire flotaba la promesa de algo mágico, se acercaba la Navidad y faltaba menos de un mes. Pero en su pecho el peso persistía. Otro año terminó y su vida quedó estancada. Delante pude ver la celebración familiar con Oleg, la mesa llena, los amigos ruidosos, los chistes groseros, las risas forzadas. Y nadie realmente cercano, excepto Maxim, que ya es un joven con sus propios caminos. Este año, sin embargo, algo ha cambiado, surgió el pensamiento involuntario. Ante sus ojos se formó la imagen de Víctor, la sonrisa contenida, la mirada atenta, las manos que transformaban la madera en bruto en belleza. ¿Qué estoy haciendo?, murmuró apoyando la frente contra el frío cristal. Soy esposa, soy madre. ¿Por qué entonces mi corazón solo parece vivir cuando él está cerca? 18 años de lealtad inquebrantable. 18 años cumpliendo deberes, soportando indiferencias, durezas, incluso momentos de humillación velada. Y durante todo este tiempo, en lo más profundo de su alma, una chispa obstinada insistía en creer que Oleg cambiaría, que el hombre del que se había enamorado algún día regresaría. Pero ahora, por primera vez, sus pensamientos volaron a otra persona, a la forma en que las comisuras de la boca de Víctor se curvaban hacia arriba cuando sonreía, a la delicadeza con la que sus dedos hojeaban las páginas, a la atención silenciosa con la que la escuchaba. Y este descubrimiento fue a la vez dulce y aterrador. La puerta principal se cerró de golpe. Maxim regresó de su carrera matutina con las mejillas sonrojadas por el frío y los ojos brillando como estrellas. Él era la encarnación misma de la juventud y la alegría. «Mamá, ¿has visto lo bonito que está afuera?», exclamó sacudiéndose la nieve de su chaqueta. «Encontré a Svetlana. Acordamos ir al parque hoy, allí abrieron una pista de hielo». «¿Svetlana?», repitió Lizabeta sorprendida. «La hija de Víctor Anatolievich», respondió Maxim, como si fuera obvio. «Ella es increíble y sabe tratar con niños como nadie. Fui al jardín de infantes la semana pasada y la vi trabajando». Lizabeta miraba a su hijo con una mezcla de asombro y ternura. Parecía que ayer todavía estaba jugando con autos y ahora estaba hablando de una niña de ojos brillantes. «Simplemente no se lo digas a papá, ¿vale?», preguntó Maxim, de repente serio. «Ya sabes cómo es». Ella asintió. Sí, lo sabía bien. Para Oleg, cualquier muestra de cariño era un signo de debilidad. «Los hombres de verdad no son mimimi», solía repetir. «No diré nada», sonrió Lizabeta. «Ve a tomar un café. La tortilla está en la mesa». En la biblioteca la esperaba el trabajo de la exposición navideña. Cada año organizaba una exposición temática, pero esta vez quería crear algo extraordinario. «Libros que cambian el destino», anunció a sus colegas. «Obras que transforman la forma en que vemos el mundo». Nina Petrovna meneó la cabeza con escepticismo. «Siempre empiezas con ideas grandiosas, ¿y cómo pretende lograrlo?». «Tengo una asistente», respondió Lizabeta, sintiendo cómo se le calentaba el pecho con solo decir esas palabras. Por la noche Víctor apareció en la biblioteca, trayendo consigo pequeñas esculturas de madera, siluetas de personas en diferentes poses. Una estaba leyendo un libro abierto, otra parecía sumida en sus pensamientos, otra levantaba los brazos al cielo, como en señal de súplica.
Esto es impresionante, admiró Lizaveta, recogiendo con cuidado una de las piezas. ¿Dónde aprendiste? Con mi padre. Víctor se encogió de hombros. Era carpintero, le encantaba tallar estas cosas. Yo cuando era niño, estaba junto a él, observando. Trabajaron codo con codo, montando la composición sobre la mesa central de la sala de lectura. Los libros estaban dispuestos en espiral y entre ellos, las figuras parecían lectores en un viaje de descubrimiento. Aquí podríamos poner Guerra y Paz, sugirió Lizaveta, colocándose junto a la escultura de un hombre mirando al horizonte. Y aquí Dostoyevski, completó Víctor, añadiendo la figura de alguien absorto en sus reflexiones. Sus manos se rozaban con frecuencia y cada toque era como una chispa que recorría su cuerpo. Lizaveta se encontró recogiendo los libros que Víctor había manipulado solo para sentir, una vez más, ese inquietante calor. «Qué bueno que estés aquí», se le escapó. «Contigo todo cobra vida». Víctor la miró intensamente. «También agradezco al destino haberte conocido, Elizaveta Sergeyevna». Hizo una pausa, como buscando palabras. «Después de la muerte de Ania, viví como un sonámbulo. Hija, trabajo todo en automático. Pero ahora...». No terminó la frase. Se abrió la puerta del vestíbulo y entró Gennady Vladimirovich con paso firme. Su mirada recorrió la composición y se detuvo en Víctor, congelado. «Elizaveta Sergeyevna, 1 minuto de tu tiempo», dijo con una cortesía que no ocultaba su autoridad. En su despacho el director fue directo. «¿Este hombre es tu admirador?» «Víctor Anatolievich es mi vecino y amigo», respondió Lizaveta, sintiendo que el rubor le subía a las mejillas. «Me está ayudando con las decoraciones». Gennady Vladimirovich se acercó bajando la voz. «Soy franco. Me complace si no oculto mis intenciones. Necesito una mujer inteligente y culta a mi lado. No pierdas el tiempo con un artesano. Es un maestro en lo que hace», respondió Lizaveta con firmeza. «Y no te corresponde a ti juzgar mis amistades. Pero soy tu superior», la voz del hombre tomó un tono metálico. «Y me preocupa la reputación de esta biblioteca. Piénsalo, Elizaveta Sergeyevna. Piensa también en tu reputación». Salió de la oficina con la cara en llamas y el corazón acelerado. No fueron celos, fue posesión. Gennady, al igual que Oleg, actuó como si ella fuera un objeto a reclamar. Víctor notó su sorpresa, pero no hizo ninguna pregunta. Solo la sujetó por el codo cuando tropezó con el marco de la puerta. «Te acompañaré a casa», ofreció en voz baja. «Se está haciendo de noche». Caminaron por el parque cubierto de nieve. Los gruesos copos danzaban bajo las farolas, creando una atmósfera de encanto. Lizaveta le habló de la conversación con el director, de las amenazas veladas. «Podría causarme problemas», concluyó amargamente. «No puedo perder mi trabajo. El año que viene Maxim empieza la universidad, cada centavo cuenta». «Yo te ayudaré», dijo Víctor, simplemente. «Con dinero, con matrícula, con lo que haga falta». «No, para nada», se asustó Lizaveta. «No puedo aceptarlo». «¿Por qué?». Se detuvo y se volvió hacia ella. Sus ojos se encontraron con los de él, oscuros en el crepúsculo. La nieve seguía cayendo, envolviéndolos en un silencio que parecía suspendido en el tiempo. «Porque somos extraños el uno para el otro». La nieve se derritió en su cabello, corrió por sus hombros y se disolvió en el cálido aliento entre ellos. «No somos extraños», susurró. «Lizaveta Sergeyevna, para el solo Lisa». Víctor tomó sus manos entre las suyas, los dedos fríos se entrelazaron con una intimidad que quemaba más que el hielo a su alrededor. «Pensé mucho en si tenía derecho a decirte eso», confesó con la voz ronca como el viento que corta la noche. Pero el silencio se hizo insoportable. «La amo». Las 3 palabras flotaban en el aire helado, envueltas por la cortina de nieve, frágiles e irrevocables. «No tengo ningún derecho a estos sentimientos», continuó en voz más baja. «Estás casado. Pero no puedo mentirme a mí mismo, ni a ti». Cerró los ojos por un momento como si el dolor de la verdad lo estuviera cegando. «Ania hubiera querido que yo fuera feliz. Y a su lado por primera vez desde su fallecimiento siento que vivo, no solo existo». Lisa permaneció inmóvil, conteniendo la respiración,
como si cualquier movimiento pudiera disipar ese momento, transformarlo en un espejismo. Los copos de nieve danzaban entre ellos, testigos silenciosos. No pido nada. No exijo nada, añadió Víctor, como si leyera sus pensamientos. Solo quería que lo supieras. Vencedor. El nombre escapó de sus labios como un suspiro, un reconocimiento. Yo también. Las palabras salieron sin permiso, cargadas de todo lo que ella no se había atrevido a admitir ni siquiera ante sí misma. Pienso en ti todo el tiempo. Dio un paso adelante cruzando la frontera invisible que los separaba. Sus palmas rozaron su rostro, limpiando las frías lágrimas de sus mejillas. ¿Puedo?, preguntó, tan bajo que casi se perdió en el viento. Lisa asintió y cerró los ojos. El beso fue ligero como la nieve que caía, vacilante como el primer rayo de sol después del invierno. Un toque que no quemaba, sino que lo calentaba, lento, puro, como si temieran que el mundo se desmoronara si se atrevían a profundizar más. Cuando abrió los ojos, todo parecía nuevo, las luces de la ciudad brillaban más, el aire tenía un sabor diferente y ella misma se sentía renacer, como si la costra de años de resignación se hubiera deshecho con ese gesto. ¿Y ahora?, preguntó con voz temblorosa. No lo sé, respondió Víctor, sinceramente. Pero su mano apretó la de ella con una promesa. Averigüemos. Juntos. Asterisco. El camino de regreso a casa fue un borrón de pasos en la nieve, de pensamientos que chocaban como cristales de hielo. Lisa no notó la silueta inmóvil detrás de la ventana de la biblioteca, los ojos de Gennady Vladimirovich seguían cada uno de sus movimientos con furia contenida. Los nudillos del hombre se pusieron blancos mientras apretaba los puños. Un simple carpintero, pensó, mientras los planos se desmoronaban como castillos de arena. No quedará así. Él actuaría. Y esta vez, nada de medias tintas. Asterisco. Dentro de la casa la esperaba otra tormenta. Oleg estaba sentado a la mesa de la cocina, sobrio y sombrío como una tormenta a punto de estallar. ¿Dónde has estado?, lanzó sin preámbulos, su voz cortante como una cuchilla. En el trabajo, respondió Lisa, quitándose el abrigo con gestos mecánicos. Preparando la exposición de Año Nuevo con nuestro vecino. La ironía en el tono de su marido fue como una bofetada. Así que ahora trabaja en la biblioteca, ¿eh? Los dedos de Oleg tamborilearon sobre la mesa, cada golpe era una advertencia. Veo cómo ayuda. Tienes manos de oro, ¿no? La última frase salió como un gruñido. El corazón de Lisa dio un vuelco. Él solo está ayudando con las decoraciones. Tiene una habilidad especial para estas cosas. Todo el edificio ya está hablando. Oleg golpeó la mesa con el puño, haciendo que los cubiertos rebotaran. Valka abajo me advirtió hoy, ten cuidado con la mujer, Olegka. Imitó la voz del chismoso con desdén. ¿Crees que estoy ciego? No estoy haciendo nada malo, dijo Lisa con firmeza, aunque le temblaban las manos mientras se desataba el pañuelo. Oh no. Oleg se puso de pie y su silla chirrió contra el suelo. Le brillan los ojos, Lizaveta. Faltan 10 años y de repente hizo un gesto circular en el aire, como si pudiera captar la luz que veía en ella. ¿Crees que no entiendo? Él la agarró por los hombros y los dedos se clavaron como garras. Suéltame. Lisa intentó liberarse, pero su fuerza era implacable. Dije, déjala ir. La voz de Maxim cortó el aire como un cuchillo. El chico estaba en la puerta de la cocina, pálido, con los ojos ardiendo con una determinación que no correspondía a sus 17 años. No te atrevas a tocarla otra vez. ¿Entiendes, padre? No te atrevas. Oleg retrocedió atónito como si le hubieran dado un puñetazo. ¿Tú contra tu propio padre? Para mi madre. La voz de Maxim no flaqueó. Por una sola persona. Se acercó colocándose entre ellos. Ella no es un objeto. Eres un ser humano y tienes derecho a la felicidad. ¿Qué felicidad? Oleg se rió amargamente. Es una mujer casada. ¿Y usted, marido? Las lágrimas brillaron en los ojos de Maxim, pero su voz se mantuvo firme. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste cómo está? ¿Quién estaba interesado en su trabajo? Que él hizo algo por ella, en lugar de simplemente exigirlo.
Oleg abrió la boca, pero no obtuvo respuesta. Las palabras de su hijo lo golpearon como piedras. Ven, mamá. Maxim tomó la mano de Lisa y sus dedos temblorosos se entrelazaron con los de ella. Voy a prepararte. Cuando estuvieron solos en la cocina, Lisa abrazó a su hijo como si fuera su refugio seguro. Gracias, mi amor. Pero no necesitaba. Sí, lo necesitaba. Maxim la sujetó por los hombros, mirándola a los ojos. Hace mucho tiempo que quería decir eso. Suspiró. Veo cómo renaces junto a Víctor Anatolievich. Lisa se quedó helada. ¿Sabes? El hijo sonrió débilmente. No estoy ciego. Y estoy feliz por ti. Bajó la voz. Grave. Pero no está mal. Estamos hablando de nuestra familia. ¿Y qué es la familia, mamá? Maxim la sorprendió con la pregunta. Un sello en el pasaporte o amor y respeto. Sacudió la cabeza. Papá lleva años viviendo su vida. Ya ves cómo bebe todos los fines de semana. Cómo grita, cómo no terminó, pero no era necesario. Lisa entendió. Por supuesto que vio todo. Por supuesto que lo entendí. Svetlana y yo hablamos de esto, confesó Maxim, casi con timidez. Sus padres vivieron así también. En otro momento, dijo ese, imitó la voz pensativa de su novia. No se atrevieron a cambiar. No repetiremos los mismos errores. Lisa sintió que le ardían los ojos. Eres tan mayor. Me gusta, mamá. El rostro de su hijo se iluminó, a pesar de todo. Muy. Y creo que a ella también le gustó. Ella lo abrazó de nuevo con el corazón roto entre el orgullo y el dolor. Mi muchacho, ahora un hombre. Asterisco. Oleg no encontró paz en los días siguientes. Caminaba por la casa como un fantasma, oscuro, explosivo. Beber era inútil, las botellas vacías se amontonaban como prueba de su impotencia. Hasta que una tarde gris decidió actuar. Esperó a que Víctor regresara del trabajo. Cuando se abrió la puerta del apartamento de al lado, Oleg se paró frente a su vecino con una expresión de determinación en su rostro. Necesitamos hablar. De hombre a hombre. Se sentaron en la cocina de Víctor, separados por la mesa como oponentes en un ring. Deja a mi familia en paz, dijo Oleg sin rodeos. Vi todo. No lo permitiré. Y tu esposa no es una persona. Replicó Víctor con calma. No tiene ella derecho a elegir. Eligió hace 18 años. Oleg golpeó la mesa. Un papel firmado, un anillo en el dedo. Eso es suficiente. La gente cambia, dijo Víctor, en voz baja. Sentimientos también. Oleg se inclinó hacia adelante con los ojos inyectados en sangre de odio. Escucha atentamente tú, la amenaza flotaba en el aire, tácita pero clara. Puedo solucionar esto de otra manera. Víctor asintió lentamente. Lo entiendo. Pero no cambiará nada. Se puso de pie, señalando el final de la conversación. Amo a Elizaveta Sergeyevna. Si ella quiere estar conmigo, seré el hombre más feliz del mundo. ¿Qué puedes ofrecerte? Oleg escupió las palabras. ¿Un apartamento como el nuestro? ¿Dinero? No puede haber mucho, carpintero. Respeto, respondió Víctor simplemente. Atención. Apoyo. Miró a Oleg a los ojos. Cosas que no se pueden comprar con dinero. Algo en Oleg pareció marchitarse. La ira se desvaneció, dejando solo a un hombre perdido. ¿Ella está feliz contigo? Pregúntale. Víctor hizo un gesto hacia la puerta. Quizás ya era hora de hablar con su esposa. Por primera vez en años. Cuando la puerta se cerró detrás de Oleg, Víctor se apoyó contra la pared y cerró los ojos. ¿Qué hice? Había invadido la casa de otra persona, destruido todo, o había, sin querer, ayudado a dos seres a encontrar su camino. No tenía respuestas. Pero la imagen de Lisa, sus ojos, su sonrisa, sus frágiles hombros bajo la nieve, ardía en su mente. Y renunciar a ello, estaba más allá de sus fuerzas. Ania, le susurró a su esposa que ya no estaba. Perdóname.
Pero estoy vivo otra vez. Y eso es hermoso. Asterisco. Enero fue implacable. Las heladas de Reyes convirtieron la ciudad en un espejo de hielo, calles resbaladizas, aliento que se convertía en nubes blancas y se congelaba en las pestañas. La naturaleza parecía paralizada, esperando algo, como los corazones en la casa de los Lebediev. Después de las festividades de Año Nuevo transcurridas en un silencio opresivo, Lisa y Oleg apenas intercambiaron palabras. Dormían en habitaciones separadas, ella en la cama de matrimonio, él en el sofá del salón. Maxim intentó en vano mantener la fachada de normalidad, pero incluso su optimismo se desvaneció bajo el peso de aquellos muros helados. Una mañana de 30 grados bajo cero, Lisa estaba en la cocina preparando el desayuno con movimientos automáticos. Rompe los huevos. Sal. Para mezclar. Sin embargo, sus pensamientos estaban muy lejos, el día anterior, cuando Gennady Vladimirovich la llamó a su oficina. Lizaveta Sergeyevna, el recorte de personal es una medida necesaria. Nada personal, solo optimización de costes. El director sonrió fríamente. ¿Entiendes? El presupuesto es limitado. Ella entendió. Entendí demasiado. Ella sabía que era mentira. En la biblioteca solo trabajaban 3 personas, incluido el propio director. ¿Qué optimización fue esta? Pero no pudo protestar. Su garganta se cerró en un nudo de indignación y miedo. Sin trabajo, sin ingresos fijos. ¿Cómo ayudarías a tu hijo con la universidad ahora? Y entonces las lágrimas que había estado conteniendo desde la noche anterior corrieron por su rostro. Lisa sollozó suavemente, dejó caer la espátula en la sartén y se cubrió la cara con las manos. Un escalofrío la hizo darse la vuelta. En la puerta de la cocina, Oleg estaba de pie sin afeitar, con el rostro marcado por la preocupación. Los ojos, normalmente duros, ahora tenían un inusual brillo de ansiedad. ¿Qué pasó? Preguntó con una suavidad inusual. Me despidieron, respondió entre lágrimas. ¿Wally? ¿Cómo esto? Frunció el ceño. ¿Recortes? Lisa se rió amargamente y se secó la cara. En realidad fue porque rechacé a Gennady Vladimirovich. Este clist de la biblioteca. Oleg apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos. ¿Te acosó? Ella asintió, secándose más lágrimas. Llevo un tiempo insinuando cosas. Y cuando me vio con Víctor, perdió la cabeza para siempre. De repente se quedó en silencio, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Pero Oleg no explotó como de costumbre. En cambio, dio un paso adelante y la abrazó torpemente por primera vez en años. Lisa, sé que cometí un error, murmuró. Todo este tiempo. No lo valoré, no lo vi. Pero somos una familia. Quizás todavía podamos arreglar las cosas. Ella yacía inmóvil en sus brazos, oliendo un olor que alguna vez le había resultado tan familiar, humo, aceite de motor, el perfume barato que había usado desde que se conocieron. En el pasado, ese aroma le parecía el más reconfortante del mundo. Ahora, sin embargo, solo se sentía cansado. Es tarde, Oleg, susurró alejándose suavemente. ¿Tarde por su culpa? Su voz adquirió un tono ácido. No solo por eso, sacudió la cabeza. Ambos somos extraños desde hace mucho tiempo. Vivimos por costumbre, por inercia. Lo sabes tan bien como yo. Dio un paso atrás, dejando caer los brazos. ¿Y ahora? Preguntó como si ya intuyera la respuesta. Voy a pedir el divorcio, dijo Lisa con firmeza. Ya lo he decidido. Algo en el rostro de Oleg cambió. Fue como si una puerta se cerrara de repente, encerrando para siempre el poco de humanidad que había comenzado a emerger. No sucederá, escupió entre dientes. No te voy a dar el divorcio. No por eso me maté trabajando durante 18 años, mantuve a esta familia, así que ahora puedes escaparte con un estoliar. No, dijo golpeando la mesa con el puño con tanta fuerza que los vasos en el estante temblaron. Mientras esté vivo, esto no sucederá. Salió de la cocina a grandes zancadas y abrió la puerta con fuerza. Un minuto después, la puerta principal se cerró de golpe con la misma furia. Lisa cayó lentamente en la silla, sintiendo que sus fuerzas la abandonaban. ¿Cómo viviría a partir de entonces?
Sin trabajo, sin dinero, con un marido que se había convertido en su propio carcelero. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Del otro lado, la voz apresurada de Nina Petrovna, su colega de la biblioteca. Lisa, ¿estás sentada? Sin preámbulos, como siempre. Aquí hay un gran alboroto. Envié una queja a la administración del distrito sobre el fraude de Bikov con la recaudación, sobre cómo te presionaba. Y adivinen qué. Mañana vendrá una comisión a investigar. Nina. Lisa jadeó. ¿Te has vuelto loco? Él también te despedirá. No habrá tiempo. Se rió el colega. Lo tengo todo documentado. Y los demás empleados están dispuestos a confirmarlo. Ah, y mi prima trabaja en administración. Presentó la denuncia con carácter urgente. Agárrate fuerte, amigo. No abandonamos los nuestros. Cuando Lisa le contó todo a Víctor, él escuchó en silencio. Luego simplemente preguntó. ¿Cómo puedo ayudar? No puedes, suspiró. Solo quédate cerca. Tengo miedo, Vitia. Era la primera vez que la oía usar el diminutivo y algo cálido se extendió por su interior. Siempre lo estaré, respondió, estrechándole la mano. Pero tengo una propuesta, sí. Ella lo miró con recelo. ¿Recuerdas que dije que necesitaba ayuda con los trámites, los pedidos? Estoy dispuesto a contratarte. No por lástima, añadió rápidamente al ver su expresión cambiar, sino porque realmente necesito a alguien. Soy un desastre con los documentos. Pero la gente hablará. Déjalos hablar, se encogió de hombros. Sabemos la verdad. Te ofrezco trabajo como amigo y el resto puede esperar, hasta que estés listo. Lisa le apretó la mano, agradecida. Gracias. Por todo. Mientras tanto, en un café cerca de la casa de Lisa, Svetlana y Maxim hablaban en voz baja, contemplando cómo caía la nieve afuera. ¿Cómo está tu madre? Preguntó Svetlana, revolviendo el chocolate caliente con una cuchara. Aguantando, suspiró Maxim. Pero es difícil. Mi padre perdió la cabeza para siempre. A veces grita, a veces le ruega que se quede, a veces la amenaza. Y encima la despidieron. Mi padre me lo dijo, asintió Svetlana. Le ofreció trabajo en la carpintería. Maxim se iluminó. Eso sería genial. Ella cubrió su mano con la suya. Sabes, estoy tan feliz de que nuestros padres se hayan encontrado. Después de la muerte de mi madre, mi padre parecía en blanco. Ahora, vuelve a sonreír, haz planes. Hasta silba melodías, ¿te imaginas? Maxim sonrió. Mi madre también cambió. Es solo. Encontraremos la manera, dijo Svetlana con confianza. Estoy absolutamente seguro. ¿Por qué? Porque el amor verdadero siempre encuentra un camino, respondió ella, simplemente. Maxim le apretó los dedos y sintió que su corazón rebosaba de ternura. Era extraño cómo en medio de este caos adulto, habían encontrado su propia tranquilidad. En la biblioteca estalló el escándalo. La comisión de administración del distrito descubrió graves irregularidades, falta de libros nuevos, adquisición de material ficticio, malversación de fondos. Gennady Vladimirovich iba y venía por la oficina, a veces justificándose, a veces amenazando, a veces intentando echar la culpa a sus subordinados. Todo fue culpa de Elizaveta Sergeyevna. Gritó. Ella fue quien se encargó de la documentación. Excepto que la señora Elizaveta Sergeyevna fue despedida ilegalmente hace 4 días, respondió la presidenta de la comisión, una joven con un traje impecable con voz gélida. Y las irregularidades comenzaron en octubre, desde que usted asumió el cargo. Al anochecer, Lisa recibió una llamada de la administración, fue reintegrada como bibliotecaria, conservando todos sus derechos y antigüedad. Bikov, a su vez, había sido destituido hasta que concluyeran las investigaciones. Más aún, añadió el presidente de la comisión, necesitamos un responsable interino. Sus compañeros la nominaron. ¿Y? Lisa quedó atónita. Tienes una vasta experiencia y una reputación impecable, continuó la mujer. Además, analizamos todos los informes de los últimos años. Antes de la llegada de Bikov, era usted quien, en la práctica, se encargaba de la parte administrativa, incluso sin el puesto.
Los documentos lo demuestran. Creemos que nadie está más preparado para poner orden en la casa. Lisa vaciló. Necesito pensar. Mañana te daremos la respuesta. Cuando se lo contó a Víctor, él se rió. ¡Qué revés! De despedido a jefe. No sé si podré soportarlo, sacudió la cabeza. Por supuesto que sí, dijo con confianza. Pero la decisión es solo tuya. Estaban en su casa, acogedora, oliendo a madera y café. Afuera nevaba ligeramente, en el interior reinaba la calidez y la quietud. Víctor colocó un disco de Tchaikovsky en el tocadiscos y la música llenó la habitación. ¿Quieres té?, ofreció. Me encantaría. Pasaron la noche hablando de libros, de música, de sus hijos. Svetlana y Maxim se hicieron cada vez más cercanos, y ese amor juvenil dio esperanza a sus padres. No tienen miedo a los sentimientos, comentó Lisa pensativamente. No esperan años como nosotros. Viven otro tiempo, otra vida, asintió Víctor. Y me alegro por ellos. Cuando el reloj pasó la medianoche, Lisa se preparó para irse. Quédate, pidió Víctor, suavemente. Afuera, la nieve caía en remolinos, pero en la sala de Víctor había un cómodo sofá. Aquí te buscaré un lugar, dijo con un gesto práctico y afectuoso. Lisa vaciló. La idea de regresar al helado apartamento, donde la esperaba un enojado Oleg, pesaba más que cualquier escrúpulo. Está bien, estuvo de acuerdo, asintiendo. Gracias. Víctor extendió una sábana limpia sobre el sofá, trajo una toalla suave y una camiseta grande para que sirviera de camisón. Buenas noches, se despidió de pie en el umbral, con una expresión que mezclaba respeto y un atisbo de deseo contenido. Buenas noches, repitió Lisa, como un eco. Cuando él se apartó, ella permaneció allí tumbada durante mucho tiempo, con los ojos fijos en el techo y su mente dando vueltas en círculos. Al otro lado de la delgada pared, Víctor tampoco estaba durmiendo. Lisa escuchó sus pasos lentos, el crujido casi imperceptible de las tablas del piso mientras caminaba de un rincón a otro de la habitación. Entre ellos, solo un tabique de yeso y una promesa tácita: nada comenzaría hasta que ella fuera verdaderamente libre. No puedo estar con él mientras siga siendo, técnicamente, la esposa de otra persona, pensó, dando vueltas en la cama improvisada. Sería injusto para Víctor, para ella misma e incluso para Oleg, por paradójico que pareciera. Y sin embargo el recuerdo de ese único beso en el parque cubierto de nieve la hizo estremecerse, como si el frío de esa noche se hubiera alojado debajo de su piel. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar todavía? ¿Cuántas pruebas me impondrá la vida antes de dejarme respirar? Por la mañana, Lisa llegó a casa solo para cambiarse de ropa antes del trabajo. El apartamento la recibió en un pesado silencio. Ni Oleg ni Maxim estaban allí. Sobre la mesa de la cocina, una nota de su hijo: mamá, estoy en casa de Svetlana. Volveré por la noche. No te preocupes. Ella sonrió. Al menos eso era lo correcto en su vida. Cuando abrió el armario para elegir una blusa, notó algo extraño: la mitad de la ropa de Oleg había desaparecido. Un sentimiento la llevó a su cómoda. Los cajones estaban vacíos, sin relojes, sin documentos, sin esas pequeñas cosas que acumulamos sin darnos cuenta. Sonó el teléfono. Una voz femenina desconocida al otro lado de la línea. Hola, ¿es esta la residencia Lebedev? Sí, respondió Lisa con cautela. ¿Quién habla? Mi nombre es Tatiana. Soy colega de su marido. El tono era tenso, como si la mujer estuviera midiendo cada palabra. Lamento molestarte, pero pensé que deberías saberlo. Oleg está aquí. ¿Conmigo? Lisa se sentó en el borde de la cama y le temblaban ligeramente las manos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Preguntó, intuyendo ya la respuesta. 2 años, confesó Tatiana, tras una pausa. Dijo que ustedes dos ya no tenían nada, que vivían como extraños bajo el mismo techo. Ayer llegó borracho gritando que lo dejaste por culpa de un vecino. Pensé que merecía saber la verdad. Gracias, murmuró Lisa, sorprendida al darse cuenta de que, en lugar de enojo, una ola de alivio la invadió. 2 años. Todo ese tiempo en que Oleg la acusaba, la humillaba, mientras él mismo tejía su propia red de mentiras. Fue casi cómico si no fuera trágico. Pero curiosamente no hubo rencor.
Solo una sensación de que las últimas cadenas que la sujetaban se habían roto. Alguien llamó a la puerta. Era Valentina Ivanovna, la vecina de abajo con sus ojos perspicaces y una sonrisa que ocultaba décadas de historias no contadas. —Lizochka, ¿puedo pasar? —preguntó examinando el rostro de la joven. —Estas paredes son demasiado delgadas, querida. Escuché todo. Lisa la dejó pasar. Valentina fue directa a la cocina, encendió la tetera con la familiaridad de quien lo había hecho cientos de veces. —Siéntate, hija mía. Necesitamos hablar. —¿De qué, Valentina Ivanovna? —preguntó Lisa con cansancio. —Sobre tu felicidad, respondió la anciana, sin rodeos. ¿Crees que no veo cómo prosperas al lado de Víctor? ¿Cómo vuelven a brillar tus ojos? Lisa abrió la boca para protestar, pero la vecina levantó la mano haciéndola callar. No me pongas peros. He vivido lo suficiente para saber de lo que estoy hablando. ¿Sabes lo que más lamento? De no haber tenido el coraje cuando era joven. Temía los comentarios de otras personas, el enfado de mis padres. ¿Y ahora? Ahora estoy solo contando los días. No repitas mis errores, niña. Tienes derecho a la felicidad. Cógelo. De lo contrario te arrepentirás cuando sea demasiado tarde. ¿Qué pasa con la moral? ¿Los principios? Susurró Lisa como si esas palabras pesaran toneladas. ¿Moral? Valentina resopló. Moral es vivir con la conciencia tranquila, sin engañar a nadie. Ya solicitó el divorcio, felicidades. ¿Quieres esperar al periódico oficial? Eso también es cierto, pero no te tortures con dudas innecesarias. El destino no los unió en vano. De repente Lisa lloró. No por el dolor, sino por un alivio tan intenso que dolía. Valentina le acarició la mano, como si fuera una niña. Llora, querida. Las lágrimas limpian el alma. Luego levántate y sigue tu camino con la cabeza en alto. Gracias, dijo Lisa, secándose los ojos con una sonrisa temblorosa. Por sabiduría, por apoyo. Tonterías, se burló la vecina, secándose una lágrima rebelde de su propio rostro. Me duele ver los jóvenes complicando todo. La vida es corta, niña. Y solo tenemos uno. Cuando Valentina se fue, Lisa se quedó junto a la ventana, contemplando el patio cubierto de nieve. El hielo de enero había congelado la tierra, pero la primavera era inevitable, al igual que los cambios que se avecinaban en su propia vida. Sacó su teléfono del bolsillo y marcó el número de Víctor. Hola. ¿Puedo pasar esta noche? Necesito decirte algo. Por supuesto, respondió, y en esas dos sílabas había más calor que en todos los años que había pasado al lado de Oleg. Cuando colgó, Lisa supo que por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando la decisión correcta. Por un momento hubo silencio. Afuera los pájaros cantaban entre sí y a lo lejos se oía el ruido de un coche que pasaba por la calle. Sonidos sencillos y cotidianos que hablaban de una vida que seguía a pesar de todo. Fue entonces cuando Oleg, con un tono de discreto orgullo en su voz, anunció. Dejé de beber. Han pasado 3 meses. Lisa lo miró y asintió lentamente. Me había dado cuenta, dijo. Has cambiado. Y como recordando algo, añadió. Siempre dijiste que debería leer más, ¿recuerdas? Sacó de su bolsillo un libro gastado, con las páginas amarillentas por el tiempo. Empecé con Chekhov, explicó pasando los dedos por la cubierta gastada. Descubrí que sus historias ayudan a entender la vida. Especialmente aquellos sobre gente común y corriente. Lisa miró a su exmarido como si viera a un extraño, o más bien, como si viera por primera vez al hombre que podría haber sido. Había una sinceridad en sus ojos que ella no conocía. Me alegro por ti, Oleg, dijo, y era verdad. Él respondió con una sonrisa breve, casi tímida. Y yo por ti, admitió, bajando la mirada por un segundo. Víctor, es un buen hombre. Al principio estaba furioso, por supuesto. Pero luego entendí, él te da lo que yo nunca recibí. Respeto. Comprensión. Cosas en común. Lisa se quedó sin palabras. No esperaba tanta franqueza por parte de Oleg. Se puso de pie como si la conversación le resultara incómoda, y preguntó casi con indiferencia.
¿Ya es tu boda? Este sábado, confirmó sorprendida. Oleg asintió como si estuviera procesando la información. Luego, en un gesto que oscila entre lo formal y lo íntimo, extendió la mano para estrecharla, pero en el último segundo dudó y la intercambió por un incómodo abrazo. Sé feliz, murmuró alejándose. Te lo mereces, Lisa. Siempre se lo mereció. Cuando él se fue, ella permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando cómo florecían los manzanos. Algo estaba terminando en su vida, pero esta vez sin amargura, sin rencor. Y ella sabía que eso era lo que debía ser. Mientras tanto, en el pequeño parque cerca de la universidad, Maxim estaba sentado en un banco de madera, absorto en un libro de texto de bioquímica. A su lado, Svetlana estaba escribiendo algo en un cuaderno, con el ceño ligeramente fruncido por la concentración. ¿Crees que esta fórmula aprobará el examen?, preguntó Maxim, señalando una ecuación compleja en la página. Por supuesto, respondió ella, sin dudarlo. Es la base de los procesos metabólicos. Sin eso, no hay manera. En los últimos meses, lo que había comenzado como un enamoramiento adolescente se había convertido en algo más sólido, una amistad genuina, una asociación. Svetlana lo ayudó a prepararse para la universidad, él, a su vez, la acompañó a las clases de psicología a las que había comenzado a asistir. De repente cerró el cuaderno y lo miró pensativamente. ¿Sabes lo que estoy pensando? Maxim miró hacia arriba, curioso. Qué extraño es, continuó. Hace un año ni siquiera sabíamos que existía el otro. Ahora, no puedo imaginar la vida sin ti. Él sonrió como si la idea le divirtiera y al mismo tiempo lo conmoviera. Es gracioso, ¿no? Estuvo de acuerdo. Nuestros padres perdieron tanto tiempo y nosotros supimos enseguida que estábamos en el mismo camino. Svetlana bajó la voz, casi melancólica. Vivían en otra época. Para ellos fue más difícil cambiar. No repetiremos tus errores, dijo Maxim con firmeza, tomándole la mano. Prometo. Ella se acurrucó contra su hombro y por un momento permanecieron así, en silencio, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido para dejarlos respirar en ese momento. Vamos, dijo finalmente, recogiendo los libros. Mi padre dijo que pasaría antes de la boda. ¿Quieres hablar conmigo? ¿Acerca de? Preguntó Svetlana sorprendida. Maxim se encogió de hombros. No tengo ni idea. Pero ha cambiado mucho últimamente. Incluso se disculpó por todo. ¿Grave? Sus ojos se abrieron como platos. No puedo imaginarlo. Sí, se rió Maxim, ayudándola a levantarse. La vida está llena de sorpresas. El encuentro tuvo lugar en un modesto café de las afueras de la ciudad. Oleg estaba sentado a la mesa, golpeando nerviosamente con los dedos la superficie de madera. Cuando Víctor entró, se enderezó y asintió con la cabeza a modo de saludo. Gracias por venir, dijo Oleg, tan pronto como Víctor se sentó frente a él. No pensé que lo aceptarías, respondió Víctor con calma. Pero siempre estoy abierto al diálogo. Especialmente cuando se trata de aquellos a quienes amamos. Pidieron café y permanecieron en silencio unos momentos, midiéndose con miradas cautelosas. No voy a andar con rodeos, declaró finalmente Oleg. Solo tengo una petición, cuidarla. No pude. Y ella se lo merece. Víctor lo estudió cuidadosamente como si buscara algo más allá de las palabras. Puedes estar seguro, dijo simplemente. Oleg sacó un sobregastado del bolsillo. Aquí está, anunció deslizándolo sobre la mesa. Es para la Universidad de Maxim. Sé que ofreciste ayuda, pero esa es mi obligación como padre. Buena decisión, aprobó Víctor, guardando el sobre. Valora su apoyo. Es un buen chico, murmuró Oleg con un extraño orgullo en su voz. Gracias a Dios, se parecía a su madre. También hay muchos de ustedes en él, respondió Víctor, inesperadamente. De lo contrario, Lisa no se habría quedado a tu lado por tanto tiempo y Maxim no sería quien es. Oleg lo miró asombrado, como si escuchara algo en un idioma que no hablaba. Eres un tipo extraño, Solioviov, admitió finalmente. En tu lugar, me odiaría a mí mismo. ¿Por qué? Víctor se encogió de hombros. El pasado no cambia. Pero el futuro podemos construirlo con dignidad.
¿Para todos? Terminaron su café en silencio. Entonces Oleg le tendió la mano, no como un rival, sino como alguien que por primera vez reconocía a un igual. Sé feliz, desea, antes de partir. Y así, sin pompas, la ceremonia tuvo lugar en el registro civil de la ciudad. Lisa llevaba un delicado vestido azul claro con un ramo de lilas blancas tejido en su cabello. Víctor, con su traje sobrio, parecía avergonzado y rebosante de felicidad. Como testigos, Maxim y Svetlana irradiaban alegría, como si el amor de sus padres fuera también su victoria. Incluso Valentina Ivanovna estaba presente, elegante con su sombrero antiguo con flores artificiales y los ojos húmedos de emoción. Los declaro marido y mujer, anunció solemnemente el oficial. Y Víctor besó a Lisa, ahora su esposa, con una ternura que hablaba de años de espera, de silencios comprendidos, de un amor que había resistido la prueba del tiempo. Afuera fueron recibidos por una lluvia de pétalos de color lila, para la suerte, para un amor duradero. Nina Petrovna, conmovida, abrazó fuertemente a su amiga. Lizaveta, querida, cómo me alegro por ti. Exclamó secándose las lágrimas. Por fin ha llegado tu momento. Incluso Oleg había enviado un telegrama, breve pero sincero, mis mejores deseos. Cuídense unos a otros. Por la noche un pequeño grupo se reunió en el apartamento de Víctor, ahora el de ellos. En los últimos meses había transformado el espacio, había derribado el muro que separaba las dos habitaciones, creando un ambiente amplio y luminoso. Lo más destacado era una inmensa estantería, de madera oscura con delicados tallados, que ocupaba toda una pared. Las puertas de cristal revelaron libros cuidadosamente organizados de ambas colecciones. Este es nuestro mayor tesoro, dijo Víctor, pasando la mano por los estantes como si acariciara algo vivo. El alma de la casa. Lisa lo miró con una mezcla de gratitud y ternura. Tú creaste un mundo para nosotros. Después de una sencilla cena, salieron al balcón que Víctor había reformado, madera barnizada, acogedores sillones, jarrones colgantes con flores y un pequeño paraíso escondido en medio del bullicio urbano. El aire era cálido y olía a flores de manzano. Maxim y Svetlana se rieron en voz baja, sentados en un banco, mientras Víctor lijaba tablas para un nido de pájaro que había prometido construir para el patio. Lisa hojeaba un volumen de Pasternak. Léelo en voz alta, pidió Víctor, sin detener su trabajo. Ella obedeció con voz suave y cautivadora. En todo quiero llegar a la esencia. En el trabajo en busca del camino. En la confusión del corazón. Hasta las raíces, hasta el núcleo. Siempre sosteniendo el hilo. De destinos, de acontecimientos. Valentina Ivanovna cerró los ojos y saboreó las palabras. ¡Qué exacto! Suspiró. Hasta la esencia, hasta las raíces. Ese versículo tiene todo el sentido. Ocupaba una esquina del mostrador como un hada benevolente, su rostro curtido iluminado por una paz serena. Ya saben, queridos, dijo cuando Lisa terminó de leer, no en vano dicen, donde hay amor, allí está Dios. Te conociste porque estaba destinado a ser. La suerte misma los unió. ¿De verdad lo crees? Preguntó Lisa sonriendo. Estoy segura, dijo la anciana con convicción. La felicidad siempre encuentra su camino en los corazones bondadosos. Simplemente no deberíamos obstaculizarlo con nuestros miedos y prejuicios. Víctor dejó sus herramientas y se acercó a su esposa, pasando su brazo por sus hombros. Gracias, Valentina Ivanovna. Por sabiduría, por apoyo. ¡Ay, qué diablos! Ella rechazó el cumplido. Ustedes fueron los que hicieron todo. Para mí, la alegría de ver a personas buenas encontrar su felicidad en la vejez es suficiente. El sol se inclinaba hacia el oeste pintando el cielo en suaves tonos rosados y dorados, como si el propio día quisiera celebrar ese momento. Y allí, entre risas, libros y olor a flores, supieron que estaban exactamente donde debían estar. El cielo se tiñó de rosa, mientras las golondrinas cortaban el aire sobre el patio con sus ágiles vuelos, llenando el espacio de alegres trinos. Máximo y Svetlana ayudaron a Víctor a armar los últimos trozos de un nido de pájaro, mientras Lisa preparaba té en la cocina. Una noche cualquiera, como tantas otras, pero que llevaba consigo la magia de las cosas simples, la calidez de una familia unida, el placer de crear algo juntos, el consuelo de saber que ese momento no necesitaba ser extraordinario para ser perfecto.
Cuando llegó la oscuridad, las estrellas aparecieron en el cielo, brillantes y vivas, como diamantes esparcidos sobre una tela de terciopelo oscuro. Lisa se apoyó en la barandilla del balcón, perdiéndose en la inmensidad de aquel cielo primaveral, hasta sentir la presencia de Víctor a su lado. Se acercó a ella en silencio, rodeándola con sus brazos y susurrando. ¿En qué estás pensando? Ella sonrió con los ojos todavía fijos en las constelaciones. En lo extraño de la vida, respondió, sacudiendo ligeramente la cabeza. Vivimos uno al lado del otro durante tanto tiempo, separados solo por una pared, y recién ahora nos conocimos. Como si todo este tiempo hubiera sido solo preparación, un camino que necesitábamos recorrer solos para estar preparados el uno para el otro. Víctor asintió, sintiendo la verdad de aquellas palabras. Creo que fue así, murmuró. Cada uno siguió su propio camino con sus dudas y certezas, hasta que en el momento justo, sus caminos se cruzaron. Permanecieron abrazados, bajo la bóveda estrellada, mientras una serena quietud los envolvía. No había prisa ni miedo al mañana. Solo la certeza de que todo esto era solo el comienzo, que ante ellos se extendían días, meses, años llenos de amor, complicidad, felicidad pacífica y segura, como el cobijo de una casa bien construida. Fue entonces cuando Lisa, como si recordara algo que ya no podía guardarse para sí misma, se giró levemente para mirarlo. Máximo recibió los resultados preliminares, dijo con un brillo en los ojos que la luz de la luna no podía atenuar. Fue aprobado para el cargo mediante financiación pública. Víctor sintió que se le llenaba el pecho de orgullo. Esta fue la realización de un sueño que hasta hace poco parecía lejano. Eso es maravilloso, respondió él, besándola suavemente en la sien. Nuestros hijos tienen talento y lo más importante es que están con nosotros. Lisa se acurrucó aún más contra él, como si esas palabras fueran un refugio. Eso es lo que importa, confirmó en un susurro. En ese momento la risa de Svetlana y Máximo resonó por toda la casa, joven, cristalina, llena de una energía que solo la juventud llena de esperanza puede tener. Lisa cerró los ojos por un segundo, absorbiendo ese sonido, y comprendió con una claridad que la conmovió, eso era, después de todo, verdadera riqueza. Gente querida por todos lados, un hogar donde el amor habitaba en cada rincón, y esa noche de mayo, que parecía prometer una vida larga, llena de luz. Te amo, dijo Víctor, simple y profundamente, como si esas 3 palabras fueran capaces de resumir todo lo que sentía. Y te amo, respondió Lisa apretándolo con más fuerza, como si quisiera fusionarse con esos brazos que ahora, también eran su refugio. Frente a él el mundo entero se abrió, ya no como un lugar de soledad, sino como un territorio compartido, donde cada paso se daría juntos. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era aterrador. Al contrario, brillaba como las estrellas sobre sus cabezas, llena de posibilidades.